¿Listo? Sí. Chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a ir trabajando con el corte longitudinal que hemos dejado a mitad la clase pasada. La idea es, una vez hecha la planta, que tengamos por lo menos el corte longitudinal y el corte transversal y una planta de techo. Con esos 4 dibujitos, con la planta, los 2 cortes y la planta de techo, ya tendríamos prácticamente lo más importante de la clase de dibujo realizado. Bueno, hemos estado mucho tiempo trabajando en la planta. Ya teníamos la planta y hemos quedado que para hacer los cortes, ¿qué es un corte? ¿Para qué sirven los cortes? Si bien la planta es un corte horizontal, así a 1,20 m aproximadamente del piso, es para saber cuáles son estas dimensiones, ¿sí? Las superficies que tengo, el ancho de las paredes, la abertura de las ventanas, para eso me sirve la planta, ¿sí? Que es un corte horizontal. En cambio, los cortes longitudinal, que es a lo largo del proyecto, y el corte transversal a lo ancho del proyecto, sirven para mostrarme alturas, ¿sí? Bueno, entonces ahora yo voy a terminar de hacer, ¿no es cierto?, este corte longitudinal, que vendría a ser el corte, le vamos a llamar A, le vamos a llamar el corte A, es el corte longitudinal A, este es el corte A. Yo corto acá, este proyecto, corto esta pared, veo esta pared, ¿sí? Veo esa puerta y corto esta puerta. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que yo primero tengo que hacer es verificar si realmente, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar todo esto para que se puedan medir las alturas. Bien, entonces, esta pared que hicimos la vez pasada, esta pared corresponde a esta pared, ¿sí? Esta parte de la pared es esta. Esta es la puerta que tengo acá, ¿no es cierto? Y esta es, corto la pared esta y se ve el ventiluz del baño. Y entonces, ¿cómo represento esto yo en el planito? De la siguiente manera. Lo primero que hago es trasladar estas paredes, como habíamos visto la vez pasada, ¿no es cierto?, a este papel. Luego las voy fijando de esta manera para que ustedes puedan ver cómo vamos a realizar este corte. Por ejemplo, de esta manera vamos a ir realizando así en forma despaciosa, ¿sí? Otra parecita, la otra parecita, la puertita, y la otra parecita. La otra parecita, donde yo tengo prácticamente el ventiluz que no lo marco. Esta es una casita que tiene techo inclinado porque es prácticamente de una planta, ¿sí? Bueno, ahí trazo las líneas las líneas verticales, ahora trazo las líneas horizontales para que vayamos viendo, y lo hacemos con cuidado. Esta es una línea. Esta línea de arriba me representa la parte más alta de la losita, ¿sí?
la parte más alta de la losita. De la losa, mejor dicho, de la losa del techo. Bueno, de esta manera yo ya tengo representado, mejor dicho, al corte longitudinal. Habíamos dicho que el corte longitudinal es un corte, ¿no es cierto?, realizado a lo largo de la construcción, y yo le pongo estas flechitas para que sepamos para dónde vamos a mirar, porque si yo hago este corte y estas flechas las pongo para acá, tengo que mirar esta parte, veo únicamente esta pared, veo esta puerta, corto esa pared y veo esto. En cambio yo he decidido, ¿no es cierto?, mirar para allá, entonces miro esta pared, veo esta paredcita también, este perfil de pared, la puerta y corto esta pared, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo tengo ya aquí. Miren, este es prácticamente cuando se hace un corte, este está en escala 1 en 50, generalmente esta línea va un poquito más abajo que esta. ¿Por qué? Porque esto debe marcar un desnivel entre la vereda, por ejemplo, ¿no es cierto?, y la parte interna de las casas. Entonces, esta pared, esto representa la parte más baja de la losa que yo corto, y esto representa la cumbrera, la parte más alta de la losa, o sea que es un techo inclinado, ¿sí? Es un techo inclinado. Entonces, yo acá tengo que poder definir cuánto va a medir, por ejemplo, de alto la losa. Yo la calculé en 3 metros y le calculé 60 centímetros, ¿no es cierto?, vendría a ser desde donde se inicia la casa hasta la mitad de la casa, ¿sí? Ahora, de acá hasta acá va en pendiente, o sea que esto es así más o menos. Miren, chicos, esto es así, ¿sí? O sea, ese es el techo de la casa, ¿sí? ¿Por qué hacemos un techo inclinado? Porque cuando llueve, y sobre todo en aquellos lugares donde hay nieve, se tiene que evacuar todo lo que caiga al techo, porque si no, con ese peso se puede resentir la estructura. Por lo tanto, cuando tenemos una casa planta baja, generalmente se hacen los techos con pendiente para evitar, ¿no es cierto?, de que se produzcan esos problemas. Entonces, toda casa de planta baja tiene necesariamente que ser, generalmente, ¿no es cierto?, es de techos inclinados. Salvo que yo, por ejemplo, haga una casa de planta baja, le haga un techo de losa porque voy a seguir construyendo para arriba. Pero en este caso, esta es la representación que yo quiero que ustedes vean, ¿no es cierto?, del corte, y vamos a hacerlo y le vamos a poner después las medidas y vamos a poner la simbología para que ustedes después tengan cómo poder copiarlo y así tener ya el corte longitudinal. Después le ponemos las letras, ya tienen el recuadro acá y tienen el corte acá. Entonces, este es el corte longitudinal que quiero que ustedes lo vayan viendo para ver cómo lo pueden ir realizando. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase.